Muy bien, amados hermanos, en este día el Señor se glorifique en abundancia con su palabra. La palabra de Dios el día de hoy nos enseña, vamos a fundamentar, vamos a sustentar este término de su santa palabra. El Espíritu Santo no habita en el pecado. Él no habita en el pecado. Amén. Hay personas en este tiempo que piensan que están con el Espíritu Santo, pero piensan nada más. Creen que están con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se han creado su propio Dios. Han configurado en sus corazones un tipo de Dios. Por una razón, porque no han estudiado la voluntad de Dios, no han estudiado el conocimiento de Dios. Y por error se están yendo por un camino que no conocen al Dios que hace grandes maravillas. Y si llegamos a conocer por la palabra del Señor a este Dios todopoderoso, vamos a entender que el Espíritu Santo no habita en el pecado. No. Sabemos que el poder de la iglesia se fundamenta en la oración. Sabemos que el poder del poder del Señor, de la iglesia, está sustentada en la oración. No se sustenta en tus ayunos, no se sustenta en tus vigilias, si no tienes conciencia de oración. Conocemos personas que hacen las cosas para Dios sin una conciencia de oración. La oración es como la columna vertebral de una vida en el Espíritu de Dios. La oración, amados hermanos, es el principio, es el canal sobre el cual la iglesia va a recibir el poder del Señor. Sería mentir decirle a alguien que por otro medio pueden recibir el poder de Dios. En Hechos 2 nos enseña que los discípulos estaban juntos orando, y por medio de la oración recibieron al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo oraba en todo momento y estaba lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron el misterio del Espíritu Santo y entendieron que la presencia del Espíritu Santo va de la mano con una vida consagrada en oración. Amados hermanos, guardemos nuestro corazón para no contristar al Espíritu Santo. Porque la protección que nos brinda el amado Espíritu Santo no tiene límites. No tiene límites toda la protección que Dios nos da dentro de su presencia. Hoy vamos a estudiar cómo la obra del Espíritu Santo en protección, cómo obra Él cuando nos cuida, cuando nos guarda, bajo qué principios. Cuando nos guardamos para no contristarlo, Él está con nosotros. Pero cuando el hombre peca contra Dios, su alma vive atormentada y no tiene paz. No solo eso, sino que está expuesto a obrar de la peor forma y en todo pecado. La única forma de recibir más del Espíritu Santo es doblando nuestras rodillas, unirnos con el Padre en oración, en ruego, en clamor e invocación. Es necesario, amados hermanos, que tengamos fortalecida nuestra vida consagrada en oración para que la presencia del Espíritu Santo verdaderamente esté con nosotros. Si tú y yo, amados hermanos, queremos llevar una vida en el Espíritu de Dios, entonces tenemos que tener fortalecida nuestra vida en oración. No hay otro asunto, no hay otro camino. La oración es el principio. Y sobre la oración y sobre el estudio de la palabra, sobre esos dos es el fundamento de los ministerios. Ustedes van a crecer de una manera poderosa. Yo no me dirijo solo a hermanos que buscan de Dios, sino yo me dirijo a líderes, me dirijo a siervos de Dios que van a ser usados en ministerios distintos. Y tenemos que entender las cosas como son, como la palabra de Dios nos enseña. Que la oración junto con el estudio de la palabra es la piedra fundamental para estar llenos del Espíritu Santo.
Hay gente que puede decir, yo siento el Espíritu Santo, yo lo siento, hermano, está ahí. Wow, está ahí. Pero cuando tú oras, el Espíritu Santo ya no está ahí. El Espíritu Santo comienza a gobernar todo tu ser. ¿Por qué, hermano, he dejado de orar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué he dejado de hablar con Dios? O sea, cuando yo doblo mis rodillas, estoy lleno del fuego de Dios. Pero cuando me levanto y comienzo a hacer mis cosas, comienzo a renegar, comienzo a enojarme. ¿Por qué? Efectivamente por eso. Porque ya te desconectaste de la gloria de Dios. No tienes que permitir que tu alma se desconecte de la gloria de Dios. Tienes que tener una conciencia de oración constante. Constante. En todo momento estar orando para que el Señor guarde nuestras obras, para que el Señor guarde nuestros caminos. Pero si tú te pecas, amén, si tú pecas en algo, vas a contristar al Espíritu Santo. Dios es fiel. El principio es este: Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre contrista al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo va a abandonar, solamente va a dar un paso al costado y lo va a observar. Lo va a tener cerca, pero solamente lo va a observar, pero ya no le va a hablar. Ya no va a sentir esa presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Va a ser una persona que va a caminar normal, no le importa nada, dice entre comillas. Reniega cuando quiere, se enoja cuando quiere, grita cuando quiere, es iracundo en su casa, genera problemas en su casa, pero y luego va a congregar. Y dice que tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver, ese principio es glorioso y hoy día lo vas a tener bien claro de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a empezar. Si contristas al Espíritu Santo y te quedas sin protección, es porque te has alejado de Dios. La única forma en la cual tú puedas decir con fe y con conocimiento y con certeza que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida es cuando tú meditas en la ley de Jehová de día y de noche. Salmos 1, Josué 1, tienes que leerlo. Meditar en la ley de Jehová de día y de noche, orar constantemente, tener una conciencia de comunicación constante con Dios, es la única forma en la cual tú puedas decir: estoy bien con Dios. Pero si tú no doblas tus rodillas y elevas tus oraciones al Señor, y ya son varios días, mucho tiempo que no vienes orando al Señor, entonces has contristado tú al Espíritu de Dios y te vas quedando sin protección espiritual. Hermano, siento que me han hecho algo mal el otro día, no, siento que me han hecho maldad o algo, no sé qué ha pasado. Te pregunto, ¿estás orando? ¿Tienes una vida consciente de oración? La verdad, hermano, no. Leo la palabra por momentos, hago mis cosas, bendigo los alimentos, pero no estoy orando. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te proteja? La oración es el canal que permite que el Espíritu Santo se active de una manera poderosa en la iglesia, en los hijos de Dios. Pero si no ora, entonces Dios te mira de lejos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, dice: si pecas, contristas al Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué terrible. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando el hombre peca, el Espíritu Santo se aparta, se contrista, se pone a un costado. ¿Y tú crees que se va a quedar así la persona? No. Inmediatamente viene un espíritu malo y comienza a abrazar a esa persona. Es por eso que tienes que tener una conciencia de oración continua, constante. El rey Saúl no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él, y eso es lo peor. Creer que uno está congregando,
creer que eres el líder de la congregación, creer que eres el mejor hermano, el más consciente, el que está mejor en su mayordomía, no sé. Pero si es que no doblas tus rodillas a la presencia de Dios, déjame decirte que te estarías engañando. Y así como muchos afuera se están engañando, y cuando les pasan calamidades, recién doblan sus rodillas. Eso significa que no han estado orando. El Hijo de Dios puede ser probado, sí, pero nunca deja de orar. Pero es distinto cuando hablamos de calamidades. Tenemos que orar en todo tiempo. Aquí el rey Saúl se apartó el espíritu de Jehová de este rey, y es lo peor que puede pasarle a un hijo de Dios. Y los demonios están dando vueltas por ahí. Y cuando ven que eso sucede, inmediatamente, dice, viene un espíritu y comienza a querer abrazar a la persona, haciéndole airar, enojar, tratando de ser resentido, amarse a sí mismo demasiado. Y comienza a atormentarle el espíritu malo de parte de Jehová. Todos sabemos que el rey David también pecó, ¿cierto? El rey Saúl pecó. El rey David también pecó. Pero el rey David hizo algo distinto. Mira lo que dijo el rey David en Salmos 51, 10, 12. Crea en mí. Él había pecado. Esta oración del Salmo 51 es la oración que hizo el rey David cuando su corazón se sintió abrazado por la mano de Jehová, indicándole que había pecado. Cuando Natán se le había acercado y le había dicho, te voy a contar una historia, un cuento, le dice. A ver, profeta, dime. Dice que había un guerrero y tenía su ovejita, la mejor de todas, pero era la única ovejita que él tenía y que él amaba mucho. Pero vino otro guerrero, le quitó la oveja y le mató. Te pregunto, le dijo el profeta, ¿qué cometió este hombre? Y el rey David dijo, él ha pecado, ese hombre tiene que morir, empezó a decir. Y el profeta le mira y le señala, ese hombre eres tú. Y el rey David cayó de rodillas ante la palabra de reprensión y hizo este Salmo 51. Voy a tomar este fragmento, pero ya en lo privado de tu habitación. Te invito después a leer el Salmo 51. Dice aquí, del 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué le pide crea en mí? Porque su corazón había sido ya corrompido. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es una de las oraciones terribles que el rey David estaba hasta lo último y empezó a decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? ¿Sabes por qué él estaba pidiéndole eso? Porque el gozo de su salvación se había ido. Una de las pruebas que el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo es porque está en paz, está en gozo y se mantiene en la justicia en el Espíritu de Dios. Pero como David, su corazón se había afligido tanto, el gozo se había ido. Pero hermano, ya vengo tanto tiempo congregando y no tengo ese gozo. ¿No tienes el gozo? ¿No tienes el gozo de la salvación? ¿No tienes esa paz? Por momentos. No contristes al Espíritu Santo. Dobla tus rodillas y dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quites de mí tu Santo Espíritu. Siempre cuando oremos al Señor, ora diciendo, Señor, tu Santo Espíritu, si te he contristado en algo, te pido que me perdones. Ayúdame a ser mejor. Te lo ruego. Ayúdame. Ayúdame a ser mejor, te lo pido. ¿Te das cuenta? En cambio, este rey Saúl, en Samuel 16,
el Espíritu Santo lo abandonó y él ni cuenta se dio. Le entró el espíritu malo y no había conciencia. Él no doblaba sus rodillas, no hacía nada, no le importaba. Seguía siendo, entre comillas, el rey. Pero el rey David, cuando pecó, dijo esta oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabemos que en el Espíritu Santo tenemos gozo, tenemos vida, y sin Él, ¿qué podemos hacer? No existe, amados hermanos, mayor fracaso en la vida del hombre que vivir una vida contristando al Espíritu Santo y congregando como si nada aconteciere. No puedes. Es el peor desperdicio de vida que uno puede hacer. Contrista al Espíritu Santo en su casa y va y congrega y no pasa nada. Dios está conmigo, dicen. Dios me ama, Dios me guarda. Pero la palabra de Dios te dice: si tú contristas al Espíritu Santo, la protección de Dios se va. Porque Dios lo único que puede proteger a los hijos de Dios es por medio de su Santo Espíritu. Y si no estás orando todos los días, doblando tus rodillas al Señor, elevando al cielo, llevando una vida de consagración, de oración continua, constante, se puede decir 24/24, 7/7, 365 días al año, así, la misma presencia, escúchame este detalle, la misma presencia que tú sientes cuando adoras al Señor, cuando oras o cuando estás escuchando la palabra de Dios, hay una paz en tu corazón. Esa misma presencia tiene que estar contigo todo el día. Todo el día. Cuando hablamos, el otro día estaba orando al Señor y el Señor me comparte en el misterio de la presencia de su gloria, imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo el Hijo de Dios tiene la imagen y semejanza de Dios? ¿Cuándo? Escucha este detalle importantísimo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, el hombre se reviste de esa verdad, de la imagen y semejanza de Dios. Pero si el hombre se olvida de esa presencia con la cual está adorando, está ministrando, se convierte en otra persona. Esa persona ya no es la imagen y semejanza de Dios. Esa persona es una creación normal. Tienes que estar sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Satanás metió una palabra en las congregaciones: no te creas demasiado santo. Nadie se cree santo. Nosotros somos y dependemos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es otra cosa. Yo sin el Espíritu Santo soy nada. Y no puedo darme ¿cómo se dice? No puedo darme ese mal gusto, ese mal privilegio de vivir una vida sin Él. Y yendo a congregar, creyendo que Dios está conmigo. No puedes hacer eso. Porque cuando tú llevas una vida de oración, día por día, orando, sintiendo la presencia de Dios, esforzándote, luchando por tu paz, por tu gozo, por la presencia de Dios contigo, Dios mismo, el Espíritu Santo, comienza a hablarte de tus errores todo el día y comienza a hablarte de todos tus defectos y comienza Él mismo a pulir tu corazón a su gloria. Lo único que va a acontecer es si tú estás orando. Y en esa oración vas meditando en lo que has estudiado en la palabra de Dios. Señor, he aprendido esto. Esta es tu gloria. Esto dice tu palabra. ¿Es así? ¿En qué casos más hay? Y el Señor comienza a enseñarte su verdad. No existe mayor fracaso en la vida del hombre que vivir una vida contristando al Espíritu Santo en su familia, en su trabajo, en su carrera, en su profesión, en su ambiente social, no sé. Y yendo a congregar como si nada estuviera pasando. Eso es un verdadero fracaso. Eso sí es desperdiciar tu vida.
En el libro de Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, el pecado es una barrera, es una pared de concreto que no te deja acercarte a Dios. No. Ahora han metido esas enseñanzas demoníacas que dicen: declaren fe, pero hemos estudiado nosotros que la verdadera declaración de fe es con la palabra de Dios. Con el conocimiento de la palabra de Dios declaramos el versículo y nos metemos en el versículo y vivimos el versículo. Pero algunos solamente declaran lo que ellos quieren. La fe solo funciona en la oración y con la palabra de Dios. No funciona con otra cosa que esté lejos de la palabra de Dios. Siempre eso. Ten en cuenta siempre esa verdad. La fe solo trabaja con la palabra de Dios en la oración, con la palabra de Dios. Que tú publicas la verdad del Evangelio para tu vida misma, en tu oración y para tu familia. Un hijo de Dios tiene que guardarse del pecado. Es una batalla constante día y noche. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo noto que estoy avanzando? Porque tu familia va a sentir paz cuando tú estés cerca de ellos. Ya no van a sentirse que tú eres el gritón, el iracundo, el renegón. No, ya no. Sino que van a sentir una paz contigo porque tú estás orando constantemente. Cuando el pecado anida en el alma de la persona, esta persona es gobernada por las obras de la carne y se hace aborrecible por Dios. Cuando una persona reniega en su casa, cuando una persona es iracunda, una persona es resentida, gritas desesperadamente en tu casa a los que te aman, te sientes resentido, enojón y piensas que todavía que todos están en tu contra. No, porque yo soy cristiano, ellos no creen en Dios. Estás enfocando algo mal. Quiero declararte la verdad. Si eres tú una persona así en tu casa, déjame decirte que has contristado al Espíritu Santo de Dios. Prontamente tienes que doblar tus rodillas y tienes que pedir perdón porque Dios aborrece al pecador. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer es tener aversión a alguien. ¿Qué cosa es aversión? Aversión es un rechazo, o repugnancia frente a algo o a alguien. Eso es un rechazo. Por ejemplo, no sé. Disculpen que haga este ejemplo, pero es así. La palabra de Dios es así. Imagínate, tú estás con una ropa bien blanquita. ¿Ya? Y viene una persona y te dice: agárrame esta caja, por favor. Viene un demonio y te dice: agarra esta caja. Y esta caja está llena de grasa, de suciedad. Y tu ropa está bien blanca. ¿Tú lo vas a recibir? No vas a recibirlo. No puedo. Yo no puedo agarrar eso porque me va a ensuciar. Eso es guardar tu corazón en la santidad de Dios. Así tienes que mirar al enojo, a la cólera, a la ira, a la amargura, al resentimiento. Tienes que enseñarles. Imagínate que viene una persona a un restaurante y le dejan un plato con verduras con gusano, con comida apestosa. ¿Tú lo vas a recibir? No, te va a dar asco, incluso te va a dar náuseas, ¿verdad? Saca esto, ¿qué es esto? Yo no he pedido esto. Así tienes que ver al pecado. Escúchame este detalle. Al pecado en tu vida. Al pecado en tu vida. No tienes que ver así al pecado en la vida del prójimo.
Aquí se equivocó muchas personas. Ay, está en pecado, que no se acerque. Está en pecado, que no venga a mi casa. Oye, ese está en pecado, ni siquiera hables con él, ¿ah? Está en pecado. No se refiere a eso. Tú tienes que tener asco, repugnancia al pecado en tu vida. Lo repito una vez más. Tienes que tener asco, repugnancia, aborrecer al pecado en tu vida, no en la vida del prójimo. El prójimo tiene su asunto. El pecado en tu vida, a ese pecado tiene que darte asco, tienes que rechazarlo, no tienes que recibirlo, tienes que cuidar tu vida en el Espíritu de Dios. Porque si hay personas que se han equivocado al estudiar esto y van y agarran, veo un homosexual sentado, me pareció sorprendente, pero he visto la hermanita en el bus. Viene un homosexual y se sienta al costado de ella. ¿Y qué hace la hermanita? Se pone más cerca a la ventana y se aleja del homosexual. ¿Por qué? Porque está en pecado, dice. Eso no es así. Nosotros tenemos asco, rechazo, repugnancia al pecado de nuestra vida. Bien decía el Señor Jesucristo: tú estás mirando la paja en el ojo ajeno, pero te olvidas de la viga que tienes en tu ojo. Miremos y aborrezcamos y tengamos asco al pecado de nuestra vida. Tenemos que botarlo todos los días. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, se aparta de alguien, esta persona es tomada por espíritus malos para que le gobiernen las obras de la carne y hacer mucho daño. Cuando una persona contrista al Espíritu Santo, es tomada por un espíritu inmundo para hacerle renegar, para hacerle resentir, para hacerle afligirse y creer vivir desamparado. En el libro de Timoteo vemos esto. Porque mira, el hombre pecador, el hombre que contristó al Espíritu Santo sin quererlo, también va a hacer esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mira lo que dice: pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son arrastrados por porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Van así personas, entran a las congregaciones buscando jovencitas, amadores de sí mismos, vienen con aspecto de piedad, entran en la congregación, buscan a las jovencitas y les comienzan a pretender. Y la mujercita, como le ve que el varón está yendo a congregar, piensa que ella es cristiano. Una persona es cristiana cuando tiene los frutos, cuando tiene un líder. Y tú le preguntas al hermanito que viene: oye, ¿tú dónde congregas? No, yo congrego en otro lugar. Dame el número de tu pastor, vamos a conversar. Tenemos que ser bien cuidadosos con el rebaño. Amén.